¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz y hoy para empezar la semana os quiero contar un truco que a la gran mayoría de las personas que estáis viendo este vídeo os va a ayudar a mejorar sustancialmente cómo jugáis vuestras aperturas. Se trata de algo que por lo general no se menciona demasiado en los libros de ajedrez y que los jugadores más fuertes lo integran en su juego de una manera natural, pero que ni siquiera son capaces de explicar por qué esto es así. Y yo lo que quiero es que, bueno, todos los que estáis siguiéndome, toda la gente que seguís el canal, podáis utilizar esta técnica que es muy sencilla y que os va a ayudar, sobre todo aquellos que tenéis pues un nivel de jugador ya intermedio o principiante avanzado, incluso algún jugador intermedio con un nivel alto que ya juega bien, pero que nunca ha escuchado este principio así, creo que le puede ayudar bastante. Como muchos de vosotros sabéis, las aperturas o para jugar las aperturas debemos seguir por lo general. Ya sabéis que en ajedrez no tenemos demasiados dogmas y que, bueno, todas las reglas tienen sus excepciones. Pero que en ajedrez, por lo general, en las aperturas tenemos que perseguir determinados principios como son el control central, el desarrollo de nuestras piezas, desarrollar nuestros caballos antes que los alfiles. Es decir, hay determinadas reglas que sabemos que cuando las seguimos, pues vamos a estar haciendo las cosas razonablemente bien. Pero hay determinados momentos en los que, incluso siguiendo estas normas, no somos capaces de encontrar cuál es la mejor jugada, porque tenemos que elegir entre dos que en apariencia persiguen igualmente estos principios que os comento, ¿no? Y en estos casos, muchos jugadores tienen dudas, eligen las jugadas aleatoriamente sin tener en cuenta lo que yo os voy a explicar ahora en este vídeo. Bueno, vamos a verlo con una partida. Hay, bueno, millones de partidas, no sé si millones, pero cientos de miles de partidas en los que podríamos aplicar esto. Pero yo he elegido una partida que se ha jugado hace muy poquito tiempo, hace 3 días, entre un jugador bastante fuerte, Alexander Sarikov, que tenía 2200 puntos de elo, y un fuerte gran maestro ruso, que no está dentro del top, Anton Demchenko, que como digo es un gran maestro muy fuerte, jugaba con piezas negras, tiene más de 2600 puntos de elo, ¿vale? Vamos a ver la partida, vamos a ver unas cuantas jugadas y vais a entender muy bien en qué consiste esto que yo os voy a explicar. La partida fue D4, caballo F6, caballo F3, G6, C4, alfil G7. No os estoy explicando nada de momento, lo sé, soy consciente. Enroque corto. Y en este momento juegan las blancas. Nos encontramos en una defensa india de rey. Luego veremos o concretaremos qué tipo de defensa es o qué variante es. La variante del fianchetto con E4. Pero en este momento juegan las blancas y podríamos considerar que hay varias jugadas posibles. Vamos a suponer también que yo no soy un gran conocedor de las teorías de aperturas, que ya sabéis que la teoría de aperturas por lo general exige mucho estudio, mucha memorización también de variantes concretas. Vamos a suponer que yo no soy un gran estudioso, un jugador súper fuerte que tiene todo milimetrado y estudiado. Y en este momento puedo elegir entre muchas jugadas en las que en apariencia voy a perseguir los principios que me han enseñado en los libros de ajedrez. Puedo realizar la jugada alfil G2 para luego enrocarme. Puedo realizar la jugada caballo C3, estoy desarrollando un caballo antes que un alfil y estoy haciendo una jugada de desarrollo que también parece lógica. Estoy controlando estas casillas centrales y luego pues posteriormente también podré llevar mi peón hasta E4 controlando el centro. También parece una jugada lógica. Podría considerar incluso desarrollar mi alfil, donde en F4 o en G5. Entonces muchas veces en las aperturas, como ya os digo, da igual que sea esta apertura o sea otra, esto es común a todas las aperturas. Muchos jugadores pues se pierden buscando cuál es el orden de las jugadas, eligiendo cuál es la mejor jugada y no siempre eligen la mejor de todas ellas.
Y aquí viene el conocimiento que yo os quiero mostrar. Se trata de que en un porcentaje muy alto de las ocasiones, la mejor jugada que podéis elegir es aquella que comprometa menos la posición. Quedaos con esta frase, comprometa menos la posición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo en este momento de la apertura, si he jugado G3, está claro, está muy claro que tiene mucho más sentido que juegue alfil G2 a que comprometa ya la posición de mi caballo en C3 o de mi alfil. Es decir, si yo juego G3 es claramente para desarrollar mi alfil por G2. No voy a jugar luego E3 para desarrollar donde mi alfil, donde a D3 o a E2 para dejarme mi enroque débil. No tiene sentido, ¿no? Que en un futuro yo vaya a desarrollar mi alfil por otra diagonal. Está muy claro que esta jugada es la que menos compromete mi posición. Esta sería la que menos compromete. La segunda que menos compromete mi posición sería caballo C3, porque teniendo en cuenta la estructura de la posición, como estoy intentando controlar el centro con mi caballo y con mis peones, con un futuro peón en E4, la jugada que va a tener más sentido va a ser caballo C3. No vamos a considerar caballo D2, que en algunas aperturas podría ser razonable. ¿Por qué? Porque estamos obstruyendo nuestro alfil. Sería, como digo, caballo C3 la segunda que menos compromete la posición, y la tercera que más compromete la posición es el desarrollo del alfil, que también es una jugada de desarrollo. Es decir, si yo juego el alfil a F4, no podemos decir que esté cometiendo un error. O sea, no es... Podríamos decir que es una mínima imprecisión, quizás, pero no es un gran error. Desarrollo también una pieza, controlo el centro, parece que persigo los principios, pero me encuentro en un momento en el que todavía la posición no está determinando que yo tenga que desarrollar mi alfil a F4. ¿Por qué en F4? ¿Por qué no en D2? ¿Por qué no en G5? ¿Lo veis? Esta es la clave, esto es lo que va a hacer que juguéis muchísimo mejor vuestras aperturas. Si no conocéis todos estos principios que os estoy mencionando, en nuestra escuela de ajedrez online, en The Thud One Members, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, tenemos un montón de cursos, especialmente uno donde os explicamos todo esto, ¿vale? Bueno, voy a seguir. Entonces, alfil G2 sería la jugada que menos compromete la posición. Caballo C3 tampoco sería un error, ¿eh? Y sería perfectamente jugable, y seguramente pues muchas máquinas también opten por caballo C3 según cómo estén programadas, pero aquí nosotros nos vamos a quedar con la jugada que se hizo en la partida. Alfil G2, el negro jugó D6, y ahora de nuevo, ¿cómo jugar? Tenemos dos opciones. Tenemos, por ejemplo, enrocarnos, que sabemos que nos tenemos que enrocar dentro de las 10 primeras jugadas de la partida. Podemos desarrollar el caballo, también sería una buena jugada. O situar nuestro alfil en alguna casilla, de manera que vayamos desarrollando nuestras piezas menores, enroquemos, luego comuniquemos las torres, y que de esta manera, siguiendo estos principios, estas reglas que sabemos que funcionan, pues estemos desarrollando una apertura de manera armónica. Y de nuevo, ¿dónde vamos a llevar este rey? Me voy a enrocar largo. No tiene pinta que en ningún momento yo me vaya a enrocar largo. Me faltaría desalojar el caballo, el alfil, la dama, luego un rey. Si me llegase a enrocar largo en algún momento en C1 no tendría ningún sentido. Estaría sin protección, sin la protección natural de mis peones, que sí que tienen en el flanco de rey. Por lo tanto, de nuevo, la jugada que menos compromete el desarrollo de mis piezas en la apertura, enroque corto. Así se jugó en la partida. El gran maestro Anton Denchenko jugó caballo D7, y ahora igualmente tenemos que optar qué jugada nos permite seguir con nuestro desarrollo. Desarrollar el alfil, desarrollar el caballo de C3, ¿cuál es la que menos compromete mi posición? Pues nuevamente, caballo C3. ¿Por qué voy a dejar mi alfil en F4? ¿Por qué lo voy a dejar en D2? ¿Por qué lo voy a dejar en G5? Todavía no tengo un criterio suficiente, no ha evolucionado suficientemente la posición como para que yo pueda concluir que una casilla es mejor que otra. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a complicar? El caballo C3 tiene sentido que salga por C3 y no salga por D2, como hemos explicado antes, y mucho menos por A3. Sería una mala jugada, ¿no? El caballo A3, ¿dónde va a ir? No puede venir a C4.
Un caballo en B5 tampoco tendría sentido, ¿no? Podría tener sentido a lo mejor un caballo en B5 siempre y cuando yo pudiese tratar de jugar coordinando mi alfil con mi caballo sobre C7, pero hay un peón en D6. No va a tener sentido, ¿no? Este tipo de juego. Lo lógico va a ser caballo C3. Y como veis, poco a poco vamos a ir desarrollando toda una apertura. Ya sé que esto no es una receta mágica, no os vais a convertir en Magnus Carlsen con este truco, con esta técnica que os estoy explicando, pero sí que vais a salir airosos de la apertura sin tener que estudiar muchísimo, o incluso jugando aperturas que no habéis estudiado, que vuestro rival hace algo que no os esperáis, y bueno, pues siguiendo este criterio sabéis que no vais a meter la pata y no va a suceder nada demasiado flagrante en vuestro juego. Caballo C3, en la partida se jugó E5 y ahora pues igual, ¿cuál es la jugada que mantiene mi flexibilidad? Alfil G5 o E4 controlando el centro. Pues simplemente si sabemos que alfil G5 se puede encontrar con la jugada H6 y que este cambio, entregar ya la pareja de alfiles en una fase tan temprana de la apertura, no va a ser lo recomendable y voy a tener que volver hacia atrás, o bien a D2 o bien a C1, E3 la descarto porque estaríamos obstruyendo nuestro propio peón, ¿no? Volver a C1 no tendría sentido, estaríamos en las mismas, habríamos perdido un tiempo. Y es que con alfil D2 parece, o sea, sucede algo parecido. Estoy entregándole un tiempo a mi rival. Ahora podría avanzar el peón D4 y sigo teniendo que retirarme. Y ahora mi rival se está haciendo con la iniciativa poco a poco y está consiguiendo una posición de mayor espacio y de más ventaja. Por eso, alfil G5 no me permite mantener la flexibilidad del juego, el desarrollo del alfil. Por lo tanto, lo lógico en esta posición va a ser jugar E4 como sucedió en la partida. Como veis, no estoy analizando demasiadas variantes súper concretas, no estoy acudiendo a la teoría de aperturas y recordando pues qué se jugó antes y todo esto. Y de una manera muy sencilla vais a poder ir desarrollando vuestras aperturas de una manera, creo que muy armónica y bastante útil. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como sabéis, tenemos más de 120 cursos en nuestra escuela de ajedrez, añadimos material cada semana y si queréis podéis probarla completamente gratis en el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado y como siempre os envío un cordial saludo. Hasta pronto, chao.